Una bendición, gracias a Dios. Y sigan a los matrimonios procreando niños, sigan las familias soñando en expandirse, en construir, porque en los tiempos más difíciles del pueblo de Israel, y estando aún esclavizados y estando aún bajo el yugo de invasores persas o babilonios, los profetas les decían, sigan sembrando, sigan trabajando, porque vienen tiempos de retribución. Así que seamos positivos y sepamos que todo lo que estamos pasando va a pasar. ¿Qué es lo que Dios más ama de mi vida, de tu vida? Mi trabajo, mi servicio. Yo me convertí a los 15 años, de pequeñito de joven comencé a predicar, a evangelizar en las plazas, luego sirviendo en la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios más ama de mí? ¿Lo que hago o lo que soy? Lo que yo puedo hacer para Él, y en esto me viene a la imagen esa escena cuando Jesús va a Betania y entra en la casa de la familia de Lázaro, Marta y María, y Marta corriendo, afanosa para preparar un tecito, preparar unas masitas, una tortita, y está en la cocina preparando, haciendo ruido con las tazas, y María sentada a los pies de Jesús, escuchándolo hablar a Él. Y Jesús, cuando concluye ese conflicto entre Marta, que le dice, Señor, decile que venga, que me ayude, me está dejando hacer a mí todo, a mí sola. Y Jesús le dice, no te equivoques, Marta, ella eligió la mejor parte. Y hermanos, hermanas, amigos de una vida mejor, lo más importante para el Señor no es lo que hacemos, sino lo que somos para con Él. Lo más importante para Él no es cuánto yo puedo hacer, cuánto puedo lograr de resultados, sino mi vida de intimidad. Sentarnos a los pies del Señor y embelesados, escucharle hablar, adorarle, decir, Señor, a ver, ¿qué más tenés para decirme? Así que el título de la palabra que hoy les voy a compartir es Volver a enamorarte, volver a enamorarnos. En el mundo dicen que cuando se acabó el amor, cuando se apaga la vela del amor, cuando se apaga el fuego del amor, qué difícil que es resucitar a una pareja que ya no se quiere más. Y nos ha tocado trabajar con matrimonios que llegan a un estado de crisis, un estado de dificultades. Y cuánto cuesta revivir de vuelta el amor inicial. Uno de los dos dice con mucha intensidad, se apagó el amor. Como si el amor fuera una vela o fuera un candelabro que se terminó el aceite y se terminó el amor. El amor es un compromiso, el amor no sostiene al matrimonio, el matrimonio sostiene al amor. Pero algunos dicen se acabó el amor, pero hay una esperanza para los que quizás nos hemos entibiado un poco, porque esta palabra es para ustedes, pero primero me habló Dios a mi corazón, es para todos nosotros. Hay una esperanza de volver a enamorarnos. Y les voy a presentar al apóstol San Juan. Era el más noble de los apóstoles, un jovencito que ni siquiera había llegado a los 20 años, cuando Jesús lo llama junto a su hermano para que le sirvan. Pero él es el único sobreviviente de la época apostólica que muere de muerte natural. Todos sus amigos, sus compañeros, los 11 apóstoles murieron crucificados en la hoguera, martirizados, pero él sobrevive y nos entrega un evangelio extraordinario. El evangelio de San Juan no es tanto un evangelio de historia, de hechos, sino un evangelio del verbo hecho carne, Dios viniendo a visitarnos, Dios haciéndose hombre, un evangelio único. Si faltara el evangelio de San Juan, y léelo en esta semana completo, porque te va a enriquecer mucho, el evangelio es extraordinario. Después nos deja 3 cartas también hermosísimas, cortas, breves, pero muy profundas, donde la esencia, el centro de la carta es el amor y la pureza y el amor para con Dios. Pero este hombre, ya siendo grande, ya avanzado en años, molestaba. Como molestan hoy muchos predicadores y apóstoles de verdad, que molestan el posmodernismo. Hace unos días un queridísimo hermano español que reside en Estados Unidos fue aislado y fue cortado de todos los medios de comunicación. Y Juan, de una manera antigua, no al estilo moderno, fue cortado de YouTube, de Twitter, de todos los medios, y lo metieron en una isla. No hables más ahí, a ver quién te escucha ahora, a ver quién en esa isla pequeña de Patmos perdía
todavía en el Mediterráneo, a ver, ¿qué ruido podés hacer ahí? ¿A quién vas a hablarle ahora? Así que, hermanos, en el exilio, en la soledad, en una isla, proscripto, aislado, en una cuarentena muy larga, escribió y obtuvo una revelación extraordinaria. La Biblia entera, sin el libro de Apocalipsis, no sería la Biblia completa. Algo faltaría de manera muy, pero muy relevante. Así que los enemigos de la verdad, los enemigos de Dios, los que no quieren escuchar la verdad, lo aislaron, lo dejaron solo, arreglate. Y en esa isla lo que no pudieron hacer es evitar que la presencia de Dios lo acompañara, que el Espíritu Santo de Dios estuviera con él, que los ángeles de Dios le estuvieran asistiendo, aún siendo viejito, más que enfermeras o asistentes, tenía ángeles comisionados para decir: guárdenme a este fiel siervo de Dios. Así que cualquiera sea tu edad, cualquiera sea tu aislamiento, tu encierro, el lugar donde te encontrás, el Señor está con vos. El Señor está con vos. Amén. Y quiero leerle el comienzo del capítulo primero, un solo texto muy breve que va a ser la introducción. Vamos a hablar de Apocalipsis hoy, donde en el capítulo primero, versículo 3, el espíritu de la profecía, el espíritu que es el Señor hablando a través del Espíritu Santo, le dice a Juan: escribí esto que vas a recibir. Y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que esta bienaventuranza tiene 3 condiciones, 3 requisitos: que vos leas la Escritura, que debe ser una práctica diaria para nosotros leer la palabra, como lo estamos haciendo ahora, estamos leyendo. La segunda condición es que oigamos, porque dice el apóstol San Pablo que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? No noticieros, no cosas que nos atemorizan, nos ponen con tantos problemas, no, la palabra de Dios. Así que es importantísimo que también oigamos. Pero la tercera condición para que la bienaventuranza se lleve a cabo, para que la bienaventuranza cumpla su efecto, es que cumplamos, que obedezcamos, que pongamos en práctica las cosas que leemos y las cosas que oímos. Porque si no ponemos en práctica lo que leemos y lo que oímos, vamos a ser, como dice el apóstol Judas, oidores de la palabra. Oímos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero nosotros somos también los que guardamos la palabra de Dios. Si estás conmigo, dar un fuerte aplauso al Señor y de: Señor, yo leo, yo oigo y yo guardo la palabra. Ahora volvemos al tema: ¿qué es enamorarse? Acuérdate cuando tenías 15, 16, 17 años y te enamoraste. Yo tenía 17 años cuando me enamoré de una muchachita de ojos celestes, rubia, preciosa. Y el enamoramiento da ciertas cosquillas, ciertas características. Una es deseo de estar con la persona amada. El noviazgo en mi época no es como hoy, que el novio viene cuando se le antoja, viene, se va, sale. No, yo tenía días para ir a la casa de mi novia, el martes, jueves y sábado, nada más. O sea, tenía que ir y horario. Entonces, uno tenía deseo de estar con la persona amada. No hay otro lugar mejor que estar con la persona que yo quiero. Expectativa también de reciprocidad. Ella también querrá estar conmigo. Él, si sos muchacha o una chica, él también querrá estar conmigo. Temor al rechazo o que hagas algo que no le guste, ¿no? Entonces uno estudiaba, preguntaba a ver qué le gusta, qué no le gusta, para que cuando estás con la persona que vos querés, cumpla sus deseos, no los tuyos, los deseos de ella o de él si sos una chica. Falta de concentración. Estás estudiando y por ahí la cabeza se te va, ya en un día y medio tengo que verla de vuelta, qué lindo que va a ser. Entonces te desconcentrás y si no, tengo que rendir un examen, vuelvo a concentrarme. Pero es fácil para los enamorados desconcentrarse por pensar en la persona que uno ama. Pensamientos reiterativos y regulares, reincidentes sobre la misma persona. No hay otra, es una persona que uno ama y uno quiere. Después, cuando llegaba el día de ir a la casa, nervios y ansiedad, ¿no? Estaré bien vestido, me habré puesto el perfume apropiado, nervios, ansiedad hasta que llegue la hora de poder verlos.
Interés por los gustos de la otra persona. Uno tiene que aprender, tiene que conocer, no es solamente hacer lo que a mí me gusta. Yo quiero saber qué le gusta a la otra persona. La atención está centrada en la otra persona. Y lo demás, como último detalle, solo uno ve lo positivo en la otra persona. Cuando te casás, después te das cuenta que no todo es positivo. Después aterrizás. Pero bueno, en el noviazgo, en el enamoramiento, uno ve todo color de rosa, todo lindo, todo amoroso. Qué lindo que es el enamoramiento. Y como decíamos antes, en la faz natural, cuando se pierde el encantamiento, ese amor, ese cariño, casi nunca hay esperanza. Quizás, no tengo estadísticas, pero de 10 matrimonios que entran en ese trance de ruptura y de desamor, quizás solamente 2 o 3 puedan salvarse, pero la mayoría avanzan en esa dureza de que la separación es la única vía posible. Pero en el amor de Dios hay otra escritura. Dios se especializa en el reenamoramiento. Dios se especializa en decir, yo te amo, yo nunca dejo de amarte, yo nunca dejo de quererte. Yo no hice un acuerdo, un contrato con vos, un arreglo, yo hice un pacto. Y cuando yo hago un pacto, te dice Dios, ese pacto no puede anularse. El pacto es hasta la eternidad, te quiero que vuelvas. Y solamente nosotros podemos apartarnos de Él, pero Él nunca deja de extender los brazos. Y ahora quiero que leamos juntos, entonces, en una carta a los Efesios, en Apocalipsis. Ya le había escrito antes el Espíritu Santo una carta a través del hermano Pablo a los Efesios, pero ahora en Apocalipsis el Espíritu Santo redacta, le da a Juan unas palabras para esta iglesia de Asia Menor, una iglesia muy interesante y muy importante, relevante de Asia Menor. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ir al versículo número 1, dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te has desenamorado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, otro elogio más, que aborreces, te desagradan las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Hay un mensaje para una iglesia trabajadora, esforzada, activa, fructífera, pero que lentamente, pausadamente, había perdido esa frescura del primer enamoramiento. Ahora hacían las cosas por rutina, sí, las hacemos porque es lo que corresponde, es lo que hay que hacer, pero rutinariamente, no por esa devoción y ese amor. Y Éfeso era una iglesia muy importante en Asia Menor, una iglesia referente de los comienzos de la iglesia, de la historia de la iglesia. En Éfeso, el centro de adoración, antes de aparecer el cristianismo, era la diosa Artemisa. Este nombre griego fue cambiado por los romanos en la diosa Diana. Y la religión en Éfeso también, y en Pérgamo, también tenía un costado de negocios. En muchos ámbitos, la religión cambia de la esencia de adorar, de amar a Dios, de buscar a Dios desinteresadamente, en convertirse en un negocio para que algunos vivan, para que algunos tengan ingresos. Y cuando llega el Evangelio a Éfeso y llega el Evangelio a Pérgamo, un tal Demetrio, un platero que hacía estatuitas de Diana y las vendía con gran lucro económico, hace toda una cometida contra los apóstoles, contra Pablo, para atacarlos y impedir que ellos sigan predicando. Cuando llegó Pedro a Éfeso, Demetrio se levanta contra él. Pero qué hermoso es que Éfeso cambió, Éfeso fue transformada. Y cuando llega la palabra esta profética, el Espíritu Santo dice: escribe
al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es la autoridad espiritual, es el pastor o el ministerio pastoral colegiado, es el que custodia la doctrina, el que vela por la iglesia, el que mira que la iglesia sea protegida de doctrinas erróneas, de doctrinas modernas. Es el espíritu que reposa en los ministros, en los cuales dice el Señor que Él tiene a los 7 ángeles de las 7 iglesias en la mano diestra, en la mano derecha. Y Él también camina en medio de los candelabros de oro. Los candelabros son las iglesias. Así que, aunque hoy no lo puedas ver físicamente, el Señor está caminando en medio nuestro. Está caminando por los pasillos, por las sillas, porque Él lo dice en la palabra. Yo camino, no yo caminé o yo caminaré. Él está caminando en medio de la iglesia y sostiene a sus servidores en su mano derecha. Por eso que Pablo a los tesalonicenses los exhorta: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Cuando hay una amonestación de los que los presiden, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra y tengan paz entre ustedes. Amén. Así que Él tiene en sus manos a sus servidores y camina en medio nuestro. Ahora, qué extraordinario, hermanos, que el Señor te diga: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces, aún en privado. Y es más venturoso hacer cosas que nadie te vea que hacer cosas para que te vean. Porque cuando nos ven y nos aplauden en público, cuando estemos con el Señor, dicen: bueno, ya te reconocieron, te dieron un diploma, te dieron un certificado de que hiciste tal cosa, así que acá ya no hay reconocimiento. Pero todo lo que hacemos en privado, lo que no se ve, lo que no se publicitó en público en la iglesia, en la tierra, el Señor allá en el cielo va a decir: ven, buen siervo y fiel. Hiciste esto, aquello y lo otro y no fuiste reconocido públicamente, ahora vas a ser reconocido públicamente. Gloria a Dios. Así que, hermanos, si has hecho cosas, si estás haciendo cosas y quizás no ha habido una mirada oportuna, un tiempo para premiarte, para reconocerte, tenés que saber muy bien, muy claro que el Señor te dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tu trabajo, yo conozco tu amor, tu servicio, lo que haces en privado, lo que nadie ve. Nadie lo ve, pero Dios te dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo. Tu paciencia también, tu paciencia. El discernimiento que tiene que operar en los doctores de la palabra que hay en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber discernimiento para poder ver qué son falsas palabras y falsas profecías. Hoy, en medio de tanta vorágine de información, tanta vorágine al alcance de un clic de la mano, uno escucha cualquier tipo de cosas. Pero hermanos, ustedes sujétense en amor al pastorado de la iglesia, a los ministros, al don de discernimiento que hay en la iglesia, para no dejarse llevar por doctrinas de error, por palabras equivocadas. Así que el trabajo laborioso, la paciencia y el discernimiento sanan, ayudan y bendicen a la iglesia. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Alaba el Señor en la iglesia de Éfeso la pureza de su corazón, el cuidado por la doctrina, el cuidado porque no hagamos cosas que estén fuera de lo que hemos aprendido, las cosas que hemos visto, que hemos oído. Juan mismo también dice esto. Y no podían soportar a los malos. Cuando habla de malos habla de inmorales, de perversos. No se puede soportar. El cuerpo de Cristo es para gente no perfecta, pero gente que en su corazón dice: yo quiero ser perfecto. Así que si tenés un defecto, una debilidad, un vicio, no es que te excluimos de la iglesia, pero tu corazón tiene que decir: yo tengo esta debilidad, pero quiero cambiar, oren por mí. Tomar un hermano espiritual, pedirle ayuda, pedirle consejo: ayúdame porque yo no quiero seguir con este error, con esta debilidad. Y vas a cambiar, Dios te va a bendecir, porque Dios mira el corazón y mira tu intención. Lo que Dios no admite, lo que el Espíritu no acepta, es que la persona esté en pecado, persevere en pecado y siga en el pecado como que es normal, todo el mundo lo hace. No importa que todo el mundo lo haga, yo quiero agradar al Señor, yo quiero agradar al que ama mi alma, yo quiero agradar a aquel que me amó con un amor eterno, me salvó, me perdonó. Quiero agradarlo, quiero volver a enamorarme con ese amor que tenía cuando tenía 15 años. Pero luego de los elogios viene la amonestación.
elogios, varios elogios, muchos elogios lindos, pero viene una amonestación. Tengo contra vos algo, tengo que decirte algo que es fuerte, le dice el Espíritu Santo a Éfeso. Tengo contra vos que has dejado tu primer amor, lo descuidaste, lo dejaste de lado. Ya no es el mismo primer amor que tenías hace un tiempo, ya no es el mismo primer amor que tenías en épocas antiguas. Hoy no es el mismo amor, ha cambiado el amor. Es que muchas veces la rutina, el desánimo, una frustración, una palabra que esperamos de aliento y no llegó esa palabra porque se nos pasó y no te vimos en tu dolor, en tu angustia. Produjo un trauma, produjo una tristeza, produjo un sentimiento, nadie me quiere, nadie me mira, y entonces, bueno, será así que es la iglesia, y hay que tener un poco menos de amor, un poco menos de sentimiento, no hay que tomársela tan en serio, hay que vivir una religiosidad un poco más light. La aparición de otro amor también, la aparición de otro amor que compita con el amor de Dios. En el caso de Abraham fue su hijo. Después de 99 años le aparece un hijito. Y ese hijito era el centro de todo su amor, de toda su devoción, de todo su cariño, de toda su atención. Hasta que Dios le dice, mirá, no puede haber nadie que compita conmigo. Te pido que mates a tu hijo. Qué tremendo, y todos saben ustedes la historia de que Abraham se reenamoró de Dios otra vez. Abraham dijo, tenés razón, Señor, fallé, me equivoqué, estoy dispuesto a matar este nuevo amor que tengo para volver a recuperar el amor original que nunca debía haber perdido con vos. Para otros pueden ser las ocupaciones, el trabajo, las metas, el dinero. Para otros peligrosamente, para otros varones puede ser otra mujer. Perder el primer amor, el amor original. Pero Dios nos dice, en Mateo 22 Jesús le dice, yo les digo que tienen que amar al Señor vuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El espíritu, las emociones y el intelecto acordados entre sí tienen que amar al Señor por sobre todas las cosas. Y cuando se habla de los 10 mandamientos, dice, no tendrás otros dioses además de mí. No en lugar mío, además de mí, porque podemos tener a Dios de nuestro lado, pero agregar otros diosesitos más que se convierten en competidores del amor hacia Dios. Así que repasemos por qué trabajamos, por qué servimos al Señor, por qué hacemos las cosas. Y hasta muchas veces hasta cambiamos el sentido de la palabra bíblica. Muchas veces cuando leemos en Corintios se nos escapa decir porque Dios bendice al dador alegre. Claro, como hemos aprendido y hemos oído tanto de la doctrina o de la teología de la prosperidad, yo voy a dar porque Dios me bendice si yo doy. No dice eso Corintios. Lo que dice el apóstol Pablo en Corintios es Dios ama al dador alegre. Así que yo le doy al Señor porque Él me ama. Yo le doy al Señor por el amor de Él, no para que Él me bendiga, para que Él me multiplique. Él si lo quiere hacer, que lo haga. Si no, no importa, en pobreza, en riqueza, en salud o enfermedad, Él me ama. Entonces yo también lo amo al Señor. Así que perder el primer amor, perder ese cariño original, tiene un grave riesgo, un gravísimo riesgo. Si no volvés al primer amor, si no te das cuenta de en qué nivel de amor estabas y dónde caíste ahora, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Y el candelero significa luz, el candelero significa testimonio, el candelero significa que donde está la luz de la iglesia no hay oscuridad. Entonces, si no volvemos a ese primer amor, la iglesia deja de brillar, deja de iluminar, pasa a ser un lugar de eventos religiosos, un lugar de encuentro, de cariño, de afecto, un lugar social para compartir, para comer algo, pero deja el sentido original y primario que nos ha dado el Señor, que es que brillemos. Ustedes, que me incluyo, son la luz del mundo. Son el candelebro que debe brillar. No es para estar escondido debajo de una mesa o para cumplir una liturgia nada más. Y hermano Jeremías, el profeta llorón, en el capítulo 4 nos da una queja profética, donde el Señor dice en esta profecía 4 de Jeremías capítulo 2 versículo 1, la palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia,
cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Recuerdo cuando me querías con ese amor sincero, ingenuo, no teníamos nada. Y esto me hace acordar a las épocas de novios y primer tiempo de casamiento. No teníamos nada, pero nos queríamos con un amor entrañable, sin nada. Pero no importaba lo que no tuviéramos o tuviéramos, lo que importaba es que nos queríamos. Y el Señor nos dice lo mismo. Yo me acuerdo ese primer tiempo, cuando te convertiste, cuando cambié tu presente, cuando te propuse un futuro diferente, cuando borré todas las penas y recuerdos horribles del pasado, los borré todos. Cómo me querías, cómo me seguías, aún en el desierto, sin fruto, no había nada para comer, en el desierto, pero qué lindo era tenerte como novia tan amorosa. Y el Señor desea reenamorarnos nuevamente, desea que nos enamoremos de Él con ese amor original. Y un profeta, Ageo, un profeta del Antiguo Testamento, es confrontado con Dios. Y Dios quiere hacer una alegoría, quiere hacer una ilustración de lo que significa tener una novia, una esposa con un corazón dividido. Y el Señor lo compele a este profeta para que se case con una prostituta, con una mujer de vida pública, con una mujer con la que muy pocos varones quisieran casarse, una mujer no 0 kilómetros. Entonces le dice a Ageo: cásate con esta mujer. Y Ageo se casa, obedece y empieza a experimentar Ageo lo que siente Dios cuando sus hijos, sus novias, su iglesia empieza a tener un amor dividido, un amor compartido, un amor que no es único, que no es excluyente, un amor que no entrega todo, es parcial porque tiene otros amores, tiene otros príncipes, otros recuerdos, otros afectos. Entonces eso es lo que siente. Pero Oseas capítulo 2 nos da una llave de esperanza. En Oseas 2:14 nos dice: yo la voy a volver a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y hermano, hermana, queridos del Señor, quizás alguno esté pasando por un desierto ahora. Un desierto en lo económico, un desierto en crisis de todo tipo, familiares a lo mejor. ¿Y sabes qué? Lo que yo veo, te digo esto de parte del Señor, ese desierto es el lugar donde Dios te está llevando para hablarte a tu corazón, para tratar con vos, para hablarte, porque Él quiere que te vuelvas a enamorar de Él de todo corazón. Él quiere que yo recupere otra vez ese amor de adolescente que yo dejaba todo por el Señor. Volver a enamorarnos, volver a leer la Escritura con pasión, con las letras brotan y encienden nuestro espíritu, volver a orar como al principio, volver a trabajar arduamente, no por la recompensa, sino simplemente porque amamos al Señor y lo queremos. Y un último elogio luego dice que vos aborrecés las obras de los nicolaitas. Se había olvidado de este elogio y lo pone al final, ¿no? El Espíritu Santo. Y yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta, un grupo que lo que ambicionaba eran los cargos, el poder, la influencia, más que obedecer. Querían ver cuánto mandaban, cuánto ellos tenían bajo su control y bajo su dominio. Pero la iglesia, el pastor y el presbiterio doctoral tenían que discernir y aborrecer. No queremos gente que mande, queremos gente que sirva. No queremos gente que se apropie y se adueñe de la iglesia, queremos gente que sirva a la iglesia, que ame la iglesia, porque el que se haga pequeño, ese va a ser hecho grande. Si estás conmigo, da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, hay un cielo y hay un infierno. Muchas veces se suaviza esto y en algunos mensajes hasta se está insinuando que al final de todo va a haber una gran amnistía, una gran moratoria, una gran excepción y el amor de Dios va a ser tan grande que cualquiera sea el pecado que haya cometido la gente, va a haber un blanqueo y todos adentro igual. No es así, no es así. Hay cielo, hay infierno y no hay ningún pecado que quede impune, que quede sin castigar. Algunos se conocen acá, otros se van a conocer en el cielo cuando sean revelados los hechos de todos los hombres, pero el cielo y el infierno son una realidad. Y nosotros, como cristianos, si hemos aceptado a Cristo en el corazón, nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Amén.
Y ahora les quiero compartir un texto en el penúltimo capítulo de Apocalipsis. Dice, y miren quiénes son los primeros que van a ser excluidos del cielo. Uno pondría a los perversos, a los adúlteros, a los homicidas, pero Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el primero que va a ser excluido es el cobarde, el pusilánime, aquel que no se anima a jugarse el todo por el todo. Pero nosotros, como hemos cantado, no volvemos atrás. Nosotros no somos de los que se rinden, no somos de los que levantamos la paz, la bandera de la tregua con el enemigo, porque no hay tregua posible con Satanás. Y quiero comenzar con una alegoría, con un comentario. Ustedes saben que desde fines del siglo XIX, 1890 aproximadamente, hasta mediados del siglo XX, 1950, numerosos barcos partían de Europa, de varios países de Europa, países diezmados por las guerras, por la miseria, por la población que superaba las capacidades económicas de esos países, y partían en barcos de inmigrantes, barcos muy humildes, muy modestos, con una pequeña cantidad de carga y una gran cantidad de inmigrantes, la mayoría en tercera clase, en los cuales yo también formé parte de esa inmigración en tercera clase y no sabía no viví la experiencia porque tenía solamente 1 año de edad, pero yo sé de lo que estoy hablando, y partían de un origen, de un puerto de España, de Portugal, de Italia, de Polonia, y llegaban a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, a Venezuela, a Uruguay, a Argentina. Partían de un lugar y llegaban a un destino. Esos eran los barcos migratorios, barcos que transportaban gente con sueños, gente con expectativas, gente que quería encontrar un horizonte diferente, gente con hambre de trabajar. Los que han levantado estos países que estoy mencionando son inmigrantes que vinieron desesperados por la miseria, por las limitaciones, y aquí quisieron levantar historia. Sus hijos estudiaron, sus hijos crecieron, y aquí en los países latinoamericanos y en Estados Unidos y en México levantaron grandes familias y grandes descendencias. Pero los progresos de la aeronáutica que sobrevivieron a partir de 1950, los aviones que comenzaron a desarrollar vuelos transatlánticos en muy pocas horas, hicieron que poco a poco la gente no quisiera estar 15 días en un barco cuando en 12 horas podían hacer el mismo trayecto en avión. O 6 horas para cruzar de Londres a Nueva York, lo podían hacer en un avión en 6 horas y en un barco les llevaba 7, 8 días. Entonces la industria aeronáutica reemplazó a la industria marítima y los barcos se quedaron sin trabajo. Ya no había más pasajeros para viajar, no había quien quisiera subirse a un barco para ir de un punto de origen a un punto de destino. Pero la inteligencia, la creatividad del hombre hizo que pensaran, ¿qué hacemos con los barcos? ¿Qué hacemos con estas embarcaciones? ¿Las tiramos, las hundimos? Ellos dijeron, ya está, vamos a convertirlas en barcos, en cruceros de turismo. Vamos a convertirlas en cruceros de entretenimiento, en cruceros de placer. Así que, en lugar de ser barcos que partían de un origen para llegar a un destino, ahora se convirtieron en barcos cuyo destino era el mismo barco. El barco era el destino, el barco era el propósito, el barco era la salida y el arribo. Y en el barco, ¿qué se servía? ¿Qué se ofrecía? Entretenimiento, buena música, buen placer, buenas comidas, y todo eso era lo que se ofrecía en vueltas y vueltas que el barco daba siempre en el mismo lugar. Y esto representa 2 iglesias. La iglesia ambiciosa, esforzada, que quiere salir y completar y cumplir la palabra del Señor. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Salimos de un lugar donde estábamos esclavos de pecados, de fallas, y queremos conquistar las naciones, porque las naciones nos pertenecen a la iglesia moderna, que en muchos casos se ha convertido en un crucero de placer. Un crucero donde se compite con la música. Estuve en tal barco, no sabés la música que había, mucho mejor que en la otra línea de cruceros. Estuve en tal barco, no sabés los eventos de entretenimiento que había, el menú que había, mejor que en el otro lugar de placer. Ya el destino mismo es el barco. Pero queridos hermanos,
Nuestra iglesia, una vida mejor, no va a ser para cómodos, no va a ser para cobardes, no va a ser para pusilánimes. Nuestra iglesia va a ser una iglesia, y lo va a ser y lo va a seguir siendo, una iglesia donde nuestro destino es ir, alumbrar y llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Llevar la palabra de Dios a todas las naciones. No vamos a aceptar convertirnos en un lugar de destino en nosotros mismos, un lugar de entretenimiento. Queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Y el último texto, repasamos el versículo 7 que hemos leído. Le da una palabra al Señor, una palabra de ánimo. Al que venciere, no es para todos, es para el que venza. Yo le daré a comer del árbol de la vida. Yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que si vences a la comodidad, vences a todos los obstáculos que el diablo quiera ponerte delante, y te animás a decir: Señor, yo voy a reenamorarme de vos, voy a volver a sentir aquel primer amor, acepto esta exhortación, esta amonestación, la recibo, quiero cambiar, quiero reenamorarme de nuevo y voy a vencer. El Señor te dice: voy a darte que comas del árbol de la vida. Pónganse de pie y queremos orar al Señor. Yo te pido que de todo tu corazón, le digas: Señor, yo quiero reenamorarme de vos. Señor, te pido perdón. Si algo se ha instalado en medio tuyo y de mis sentimientos, y mi primer amor se ha ido enfriando, te quiero pedir perdón, Señor. Decíselo con todo tu corazón. Señor, quiero decirte que te amo con toda mi alma, que no quiero mantenerme en el lugar de indiferencia, de comodidad, sino que quiero volver al primer amor. Quiero volver, Señor, a servirte no por la retribución, no por lo que me vas a dar, no porque vas a multiplicar lo que me des, sino que quiero obedecerte, bendecirte, porque te amo, te quiero, Señor. Quiero que mi amor se acerque, se aproxime, se parezca a tu amor. No puedo retribuirte con un amor de inferior calidad. No puedo retribuirte con un amor diferente. Un amor tiene que ser retribuido con la misma calidad de amor. Y reconozco en esta mañana, Señor, que mi amor no llega a calificar como el tuyo. Por eso que en esta mañana hacemos caso a tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón y decimos: Señor, en esta mañana queremos volver al primer amor. En esta mañana queremos volver a quererte, Señor, como al principio, como cuando nos deslumbraste. Nadie nos había amado como vos nos mostraste que nos amabas. Nadie nos había querido como vos nos mostraste que no querías. Te amamos, Señor, te amamos, y volvemos al primer amor. Volvemos a ese primer amor. Y gracias te damos, Señor, gracias por ese pacto que hiciste con nosotros. Ese pacto eterno, ese pacto perpetuo, ese pacto que dice: yo voy a estar con vos todos los días, yo estoy disponible siempre en el mismo lugar, yo soy el que debo moverme y volver al lugar que nunca debía haber dejado. Señor, en esta mañana te amamos con todo el corazón, te amamos con todo el corazón.